טוב. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרבה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה, יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן, אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema Ben Elohim o Hijo de Dios. Bien, vamos a comenzar este estudio diciendo que el título Ben Elohim no lo puede recibir cualquier hombre, hablando específicamente del título Ben Elohim. Ben Elohim en la tradición hebrea no significa semidios, o Dios encarnado, o Dios hecho hombre, o similares. En la mente hebrea, Ben Elohim representa una sola idea. El primero en ser llamado Ben Elohim fue el pueblo de Israel. Vamos a ver lo siguiente en el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 22, que dice: Entonces dirás a Faraón, Yahweh dice, Israel es mi hijo primogénito. Aquí vemos que un pueblo completo fue llamado Ben Elohim. Y la frase Ben Elohim es una frase idiomática, un hebraísmo, y se usa para describir a una persona justa. El vocablo Ben en idioma semítico se emplea para describir carácter o cualidad de la persona. Vamos a ver esto en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 9, que dice: Bendecidos aquellos que hacen shalom, porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. Pero también vemos que el rey de Israel, elegido por designio divino, también es llamado en el Tanaj Ben Elohim. Y como un lenguaje más explícito, lo vemos en el siguiente verso que está en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 10, que dice: Es el quien edificará una casa para mi nombre, él será mi hijo y yo seré su padre. Y yo estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Aquí en este verso vemos que está hablando específicamente del Melech Shlomo. También vemos que un rey descendiente de David, elegido por designio divino, es llamado Ben Elohim. Y Elohim es llamado su padre. Bien, ahora veamos cómo se confirma este concepto en el Salmo 2, donde el ungido Mashiach equivale a rey de Israel y a la vez equivale a Ben Elohim.
Vamos a leer el verso 2, versos 2, 6 y 7 que dicen: los reyes de la tierra se levantarán, los soberanos se reúnen juntos contra Yahweh y su Mashiach. Yo mismo he instalado a mi rey en Sión, mi monte Kadosh, declarando la ordenanza de Yahweh. Yahweh me dijo: tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Entonces, el Ben Elohim, en el rol del rey, es el heredero de la propiedad de Elohim. En primera de Corintios capítulo 15 versos 24 y 25 dice: después la culminación, cuando entregue el reino a Yahweh el Padre, y cuando haya puesto fin a todo reinado, sí, a toda autoridad y poder, porque él tiene que reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Aquí vemos al rey del cual nos habla el Salmo 2, verso 6, y entonces es muy claro que el ungido, el Mashiach, equivale al rey de Israel, y esto a su vez equivale al Ben Elohim en términos hebreos del Tanaj. Vamos a ver ahora el Salmo 89, que es una exaltación a Elohim por la descendencia davídica. Vamos a leer los versos del 25 al 27 que dicen: pondré su mano sobre el mar y su derecha sobre los ríos. Él clamará a mí: tú eres mi Padre, mi Elohim, la roca de mi salvación. Yo le daré la posición de primogénito más alto que el más excelso de los reyes de la tierra. Bien, esta palabra roca que acabamos de ver, la vamos a ver más adelante, así que la pueden subrayar en sus escrituras. Bien, en este contexto se comprenden citas como Primera de Crónicas, capítulo 28, versos 5 y 6, que dicen: y de todos mis hijos, porque Yahweh me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Eslomó, para que se sentara en el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Él me dijo: será tu hijo Eslomó quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido a él como mi hijo, y yo seré un padre para él. Nótese entonces cómo se siguen usando los términos padre e hijo en el contexto de reinado. Claramente, Eslomó es Ben Elohim en el contexto de ser el rey de Israel que se sienta sobre el trono de Elohim por designio divino. Bien, vamos a comprobar esto con el siguiente verso que está en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 23, que dice: Eslomó se sentó en el trono de Yahweh como rey en lugar de David su padre, y prosperó, y todo Israel le obedeció. Bien, en este contexto, Yahshua, como descendiente de David, es llamado Ben Elohim, y Elohim es identificado como su padre. Por ejemplo, tras anunciar Yohanan que Yahshua es el Mashiach de Israel, esto es, el rey elegido por designio divino para gobernar sobre Israel, dice el texto lo siguiente en Marcos 1:11. Dice así: entonces vino una voz del cielo: tú eres mi hijo, a quien amo, estoy muy complacido contigo. Vamos a ver ahora lo siguiente en Juan 1:49 que dice: Natanael dijo: Rabí, tú eres el hijo de Yahweh, tú eres el rey de Israel. Natanael dijo muy claramente que Yahshua era el Ben Elohim. Nunca dijo que Yahshua era Elohim encarnado. Lo que le está diciendo Natanael a nuestro Mashiach Yahshua era lo siguiente: tú eres el rey de Israel davídico, elegido por designio divino.
Bien, después de ver todo esto, pasemos ahora a la parte medular de este estudio, donde comprobaremos por qué nuestro Mashiach Yeshua es llamado el Ben Elohim. En esta parte del estudio veremos la palabra roca, que les dije que subrayaran. Así que pongamos mucha atención a lo que sigue y empezaremos preguntando lo siguiente. ¿De dónde viene la palabra alfabeto? La palabra alfabeto viene del idioma griego, ya que la primera letra de ese alfabeto es la letra alfa, seguida de la letra beta. De ahí proviene la palabra alfabeto y, como ya mencioné, es de origen griego. Por eso en español se dice alfabeto. Pero pasando al idioma hebreo, que es el idioma que nos importa, vemos con toda claridad que la primera letra es la letra Aleph y la segunda letra es la letra Bet. Por esta razón, en hebreo se dice alefato. Y como ya hemos mencionado en muchos estudios, las letras hebreas representan un número y viceversa. Bien, ahora, con las dos primeras letras del alefato hebreo, se forma la palabra Av, que significa padre, tal como lo estamos viendo. Estas dos letras, en su numerología, nos dan los números 1 y 2 respectivamente. Por esta razón, en las escrituras, estas dos letras están sumamente relacionadas con nuestro Elohim, ya que con la letra Aleph comienza el nombre de Elohim, como lo estamos viendo a continuación. Y con la letra Bet comienza toda la Torá. Aquí estamos viendo que la Torá comienza diciendo Bereshit, y aquí vemos entonces que la Torá comienza con la letra Bet. Bien, vamos a volver a la palabra Av o padre en hebreo. Aquí estamos viendo cómo la primera y la segunda letra, que son la Aleph y la Bet, forman la palabra Av o padre. Y a continuación vemos que la palabra Ben comienza con la letra Bet y termina con la letra Nun, formando la palabra Ben. Entonces, la palabra hijo o Ben comienza con la letra Bet y se escribe con estas dos letras que ya mencionamos, la Bet y la Nun. Y como vemos, tanto Av como Ben tienen la letra Bet. Y si juntamos la Aleph con la Bet y la Nun, nos da la palabra Eben, que significa roca. Aquí lo estamos viendo. Y esta es la palabra clave de este estudio, roca, la cual les dije que subrayaran. ¿Y por qué es tan importante esta palabra roca? Porque la palabra Eben, que es roca, esa es la unión entre las palabras Av y Ben, padre e hijo, que ya vimos anteriormente. Por lo tanto, la unión entre el padre y el hijo tiene la fortaleza de una roca. Por eso nuestro Mashiach Yeshua dijo lo siguiente en Juan 10:30. Dice así: y yo y el Padre somos uno. Pero Yeshua no dijo esto para enseñar que él y su Padre son el mismo, o que él es Dios encarnado. No, no son dos en uno. Yeshua nos está diciendo y enseñando que la unión que él tiene con su Padre es tan fuerte como una roca. Y también nos dijo
que si nosotros estamos en unión con el Padre, también somos uno con Él. Vamos a ver lo siguiente en el libro de Juan, capítulo 17, versos 21 y 22, que dicen: para que todos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás unido a mí y yo contigo. Oro que ellos puedan estar unidos con nosotros para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. La gloria que tú me has dado, yo he dado a ellos para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Entonces, cuando nosotros estamos en oración con el Padre, tal como Yahshua nos enseñó, entonces nos estamos conectando con Él y estamos haciendo de esta conexión una fortaleza, como la roca. Bien, después de haber visto todo esto, ahora podemos entonces comprender mejor que Yahshua no es Elohim, sino que Él es el Hijo de Elohim, Ben Elohim. Y Marcos confirma todo esto cuando dice lo siguiente en el capítulo 1, verso 1. Dice así: el origen de la buena noticia de Yahshua el Mashiach, el Ben Elohim, o el Hijo de Elohim. Ahora, si comparamos el verso que a continuación vamos a leer, encontraremos una clara referencia que nos muestra que Yahshua es el Rey sobre todos los reyes y sobre todo su pueblo. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 16, que dice: y en su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes. Por consiguiente, el Rey de Reyes es el Ben Elohim. Yahshua es el Hijo enviado por su Padre para cumplir con lo que se le encomendó. Vamos al libro de Mateo, capítulo 1, verso 21, que dice: ella dará a luz un hijo, y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, bajo este concepto netamente hebreo, la pregunta es: ¿quién es el que salva? ¿El Hijo de Elohim o Elohim mismo? Si tú dices Yahshua es el que salva, creo que ya te equivocaste. ¿Por qué? Porque quiero que pongas mucha atención a lo que dice el verso. El verso dice así: el nombre Yahshua, que quiere decir Yah o Yahweh salva. El verso no dice que el Hijo de Elohim es el que salva. Vamos a comprobarlo con el siguiente verso que está en Isaías capítulo 43, verso 11, que dice: ninguno sino yo, Yahweh, fuera de mí nadie puede salvar. Yo espero que me estén siguiendo, mis amados. Sé que esto puede ser muy difícil de entender para algunos, pero la palabra de nuestro Creador es muy clara. Vamos a volver al verso de Mateo 1:21. Dice así: ella dará a luz un hijo, y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tomen su tiempo, mis amados, no se precipiten. Léanlo y vuélvanlo a leer las veces que sean necesarias. Aquí en este verso hay una segunda parte que nos da la respuesta. Fíjense bien, el verso en su segunda parte dice: porque él salvará a su pueblo. Antes de ver la respuesta en esta segunda parte, si nosotros revisamos todas las traducciones que hemos leído, tienen y van a notar que la palabra él la tienen en minúscula. Y solo las traducciones que yo he podido corroborar, que son la Peshita y la Kadosh, tienen esta palabra él en mayúscula. ¿Por qué esto es así? Porque si en tu traducción está
en minúscula, esto te da a entender que Yahshua es el que salvará a su pueblo. Ahora veamos la segunda parte con la palabra Él en mayúscula. Creo que la gran mayoría de todos ustedes y yo ya sabemos que la palabra Él con mayúscula es el nombre corto de Elohim. Vamos a ver esto, dice así: Él, forma corta de Eloah. Entonces, aunque en el hebreo no existen las mayúsculas ni las minúsculas, la abreviación Él es el nombre corto de Elohim o Elohe o Eloheinu o Eloah, como ya vimos anteriormente. Entonces, así como Yahweh también tiene una abreviación en los Salmos, que es Yah, de la misma manera, Elohim también tiene una abreviación que es Él. Incluso, si vemos en muchos de los nombres hebreos, muchos de ellos tienen la terminación El, como por ejemplo Israel, Natán El, como vimos anteriormente. Ahora vamos a ver y verificar que en el Salmo 68:4 vamos a encontrar el nombre corto de nuestro Abba Yahweh. Dice así: canten a Elohim, canten alabanzas a su nombre, exalten al que viene en las nubes por su nombre Yah. Ok, entonces teniendo esto, volvamos nuevamente al verso de Mateo 1:21 que dice: ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que nos está diciendo este verso, y que está muy acorde con Juan 3:16 y 17, dice que Yahshua, el Hijo o Ben Elohim, es el que trae la salvación de Yahweh. Por eso su nombre significa Yah salva. Yah es el nombre corto de Yahweh y Shua significa salvación o salvar, como estamos viendo. Por lo tanto, Yahshua significa Yah salva. Entonces, el Padre, Yahweh, a través de su Hijo Yahshua, nos mandó su salvación. Y todos los que confiamos en Yahshua, el Ben Elohim, recibiremos la salvación de Yahweh, el Padre, obviamente a través de nuestro Mashiach Yahshua. Mira, te lo explico de la siguiente manera. Si yo envío a mi hijo con un regalo para que lo entregue a cierta persona, mi hijo no es quien da el regalo. Mi hijo es el portador del regalo. Y yo, como su padre, yo le di a mi hijo ese regalo para que lo entregue. Eso es precisamente lo que nos está diciendo el verso de Mateo 1:21. Bien, vamos a comprobar los siguientes versos finales de este estudio que están en Isaías 43:11, Mateo 1:21 y Joel 2:32, que dicen: ninguno sino yo, Yahweh, fuera de mí nadie puede salvar. Ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En ese tiempo, cualquiera que clame en el nombre de Yahweh será salvo. Entonces, el Padre, Yahweh, mandó su salvación por medio de su Hijo, Yahshua, porque él, Elohim, salvará a su pueblo. Por lo tanto, Yahweh es el Padre y Yahshua es el Mashiach y el Ben Elohim, y es quien trae la salvación de su Padre Yahweh. Vamos a comprobar esto con el siguiente verso que está en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, que dice:
No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio del cual podamos ser salvos. Entonces, aquí el libro de los Hechos nos está diciendo claramente que el nombre de Yeshua fue dado a la humanidad para que por medio de ese nombre, que significa ya salva, podamos ser salvos. Y este verso de los Hechos está completamente de acuerdo con los versos siguientes. Vamos a volver a leer Mateo 1:21 y Marcos 1:1, que dicen: ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yeshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Marcos 1:1 dice: el origen de la buena noticia de Yeshua el Mashiach, el Ben Elohim. Entonces, esto comprueba que solamente un hombre que fue sin pecado puede ostentar los títulos de Mashiach y Ben Elohim. Y este único es Yeshua, porque en este nombre está la salvación del Padre, para que todo aquel que confíe en su sacrificio y en la Torá pueda ser salvo. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ניצב על סף הדלת